Muy bien, buenas noches. Vamos a dar paso a nuestra siguiente conferencia en el orden del Diplomado Internacional en línea sobre creatividad, arte y espiritualidad. Esta es la sesión número 4. El tema central es diagnóstico de bloqueos creativos. El título que le hemos puesto es Desatar los nudos y el subtítulo es Miedos, creencias y tensiones que frenan la expresión creadora. Entonces vamos a hablar cómo hemos venido hablando cómo la creatividad es algo que somos, porque es parte del universo creador, pues es un flujo, la creatividad, una forma de ver el universo es como un flujo constante de creación y nosotros somos parte de ella. Entonces es parte es inherente a quienes somos. Pero también vamos a ver hoy cómo este flujo podemos detener nosotros ese flujo de creatividad. Nosotros mismos, con nuestras emociones, con nuestros pensamientos y con los bloqueos corporales también, tensiones musculares. Muy bien. Entonces, el objetivo de hoy es identificar y modular obstáculos psicológicos, relacionales y sistémicos al proceso creativo. Eh, un poquito más detallado, objetivos de la presentación, los principales bloqueos creativos internos, emocionales, sistémicos, aquellos que no permiten que expresemos la fuerza creadora que somos. Y vamos a intentar dar herramientas aquí para, permítame un segundo. Bien. Vamos a identificar estos bloqueos creativos y ofrecer herramientas, ¿verdad? Para desactivar estos bloqueos, ¿no? Entonces, aquí vamos a intentar también comprender que la creatividad no desaparece porque es lo que somos, ese flujo continuo, sino que se interrumpe, ¿verdad? Con estas tensiones, con estos contextos y que no soportan el proceso natural de quién somos. Entonces, al final vamos a poder reconocer dónde, por qué se bloquea y vamos a aplicar microintervenciones que restauren el flujo creativo con mayor libertad, claridad y confianza. Aquí están los temas de la presentación de hoy. No voy a leer todo, solamente los títulos de los bloques. El primero es acerca de estos misterios de los nudos creativos. ¿Qué es esto de un nudo creativo? Vamos a retomar algunas cosas que vimos en sesiones anteriores para entender mejor este tema, ¿ya? Segundo es, ¿y qué es un bloque creativo? ¿Qué es esto de, vamos a hablarlo vamos a observarlo en diferentes dimensiones humanas, ¿no? Vamos a hablar de 5 grandes bloqueos creativos: el perfeccionismo, el miedo al juicio, la autoexigencia, bueno, dispersión y fragmentación y parálisis creativa. Y luego vamos a hablar de los arquetipos del bloqueo: el crítico interno, el niño herido, el impostor, el guardián del umbral, etcétera. El bloque 5 es de dónde vienen estos nudos: de la cultura, de la herencia familiar, de la vergüenza temprana, del trauma. Y bueno, ¿cómo podemos darle mantenimiento a estos ciclos para mantenerlos abiertos y fluidos en nuestra capacidad creadora? Entonces, el bloque uno es justo la introducción. Va a ser sobre este misterio, qué es esto de los nudos creativos y de dónde vienen. ¿Ah? Muy bien. Entonces, eh, el bloque creativo es un síntoma, es lo primero que tenemos que decir, no es la causa, es un síntoma de otros tantos. Lo que ocurre es que muchas veces, como estamos acostumbrados a vivir una vida no creativa, desafortunadamente, no nos damos cuenta que es uno de los resultados de otras
bloqueos de otros tipos, de otras disfunciones, de otros desórdenes, de otras desorganizaciones internas que tenemos. Entonces, aquí el bloque creativo es un bloque más, pero es un síntoma, ¿verdad? Y no una incapacidad. No es que no podamos ser creativos, somos creatividad. ¿Cómo no vamos a poder ser creativos si somos lo que somos? Es simplemente una sintomatología de algo más profundo. Ujú. Entonces, la psique, esto partamos de este principio, no bloquea por flojera, porque no se le da la gana o porque haya falta de talento. Bloquea cuando protege algo que aún no puede mostrarse. Repito, la psique no bloquea por flojear ni falta de talento, bloquea cuando protege algo que aún no puede mostrarse. Entonces, en sí mismo, el bloqueo no es algo que, como en muchas enfermedades o casi todas las enfermedades, que hay que acabar con él, no es un enemigo, es, es un, es un mensaje cifrado que hay que decodificar, que hay que entender. ¿Qué mensaje a grandes rasgos es? Pues es el que nos señala, ¿verdad? El punto donde esta vida interior quiere avanzar, pero una parte de nosotros todavía teme. Podríamos tomar el caso de la psicología profunda, que dice que un bloqueo es este punto de cruce, esta intersección entre el yo que quiere expresarse y el yo que quiere permanecer seguro. Repito, en psicología profunda, estos bloques creativos o un bloque creativo es ese punto de convergencia entre el yo que quiere expresarse y el yo o identidad que quiere permanecer seguro. Entonces hablemos de esta paradoja, que es la paradoja creadora. ¿Ah? Es este deseo de, por un lado, expresar, de comunicar, pero por el otro lado, un miedo a exponerse. ¿No? Vivimos ese conflicto o esa paradoja interna a muchos seres humanos. ¿Ah? No señala, este bloqueo no señala falta de, o este fenómeno más bien, no señala falta de potencial, sino por un lado un exceso de sensibilidad, porque crear puede ser o es exponerse. Toda obra, toda palabra, todo gesto auténtico revela algo íntimo, algo desde nuestro ser, algo profundo. Por eso decimos que en la raíz del problema aparece una paradoja, una gran paradoja. Y dejémoslos revisar. Tres puntos. Deseamos crear porque la creatividad es un pulso vital, es un impulso de vida. Por eso deseamos crear. Siempre queremos crear. Podríamos hablar que a nivel de mayor desbloqueo, mayor capacidad de creatividad, mayor habilidad de creatividad en cantidad y calidad, mayor fuerza y mayor deseo de crear. Y tememos crear, por el otro lado, porque la creación nos hace vulnerables. Entonces, la creatividad necesita apertura, pero la vulnerabilidad activa defensa. Y aquí es donde surge el bloque creador, perdón, el bloque, ¿verdad? Es cuando la defensa, este temor a crear porque nos hace vulnerables, domina el impulso creador. Los dos son fuerzas, es como Eros y Thanatos en el psicoanálisis. Son estas dos grandes fuerzas, o algunos hablarían de miedo y amor. Aquí hablamos de, por un lado, el deseo de crear, este impulso vital, y por el otro lado, el dominio, perdón, la defensa que domina sobre el impulso creador. Entonces, un bloqueo no es debilidad, es mecanismo de supervivencia activada en exceso. Muy bien. Entonces, hablemos de la creatividad como un flujo ininterrumpido. Ujú. Ya lo tocamos en la última sesión. A mí me encanta esa sesión porque me pone, o no, a mí me conecta con algo muy profundo que somos y es ese flujo creativo. Entonces, la creatividad, decíamos, no es un acto puntual,
¿verdad? No es como, ah, esto es un acto y aquí empieza y aquí termina. No, más bien es un flujo continuo que fluye, lo dijimos la vez pasada, entre el ser, bueno, el ser porque somos creatividad, los pensamientos, la emoción y el cuerpo. Entonces, el bloqueo ocurre cuando ese flujo que somos de creatividad se interrumpe. ¿Qué lo puede interrumpir? Sobrecontrol mental, tensión emocional, contracción corporal. Entonces, desde la neurociencia, que ha venido estudiando el cerebro creativo, ¿verdad? Que necesita operar en el borde del caos. Ujú. Es decir, estructura más libertad. A eso nos referimos con el borde del caos. El miedo reduce ese borde. El miedo hace que no desarrollemos plenamente esta funcionalidad del cerebro de creatividad, que como lo dice aquí, estar al borde del caos. Estructura más libertad. Entonces, el miedo reduce ese borde, rigidiza la mente y al cuerpo y la novedad deja de aparecer. Entonces, por esa razón el bloqueo no es falta de ideas, es falta de circulación, entre comillas, interna. Repetimos, el bloqueo no es una falta de ideas, es una falta de circulación interna. Espero esto ayude a los que están estudiando esto, están aprendiendo esto, para que de esta manera, de manera consciente, de manera deliberada, tengamos una forma continua para liberar estos bloqueos y seamos seres creativos en plenitud. Ujú. Bien. Entonces, vamos a ver cuál es la diferencia entre una pausa creativa y un bloqueo patológico. ¿Verdad? Entonces, por un lado, vamos a distinguir dos estados como algo fundamental. Por un lado, digamos, una pausa creativa saludable, ¿no? Donde hay intuición, hay reposo, hay reacomodo y se siente fértil aún y no haya resultados. No duele, alimenta. Otro, el bloque creativo negativo, que produce ansiedad, culpa, vergüenza y genera sensación de parálisis o autojuicio. Este apaga la imaginación y la curiosidad. Este es un bloqueo creativo negativo. Y no darnos cuenta de eso, de estas dos cosas, o sea, si es una pausa creativa saludable o un bloqueo creativo negativo, por darle ahorita un nombre, pero lo estamos describiendo, podemos confundirnos y puede generar el siguiente daño. Uno, la pausa es parte del ciclo creativo. Y dos, el bloqueo es una interrupción del ciclo. Bien. Muy bien, el bloqueo como llamado del alma. Igual que un síntoma, el bloqueo no aparece para que nos detenga, aparece para reorientarnos, para guiarnos, para informarnos. Ujú. Podríamos, bueno, en la manera en que esta vida interior señala que la forma antigua de crear ya no sirve y que es necesario un nuevo nivel de conciencia. Esta es la manera, el bloqueo es la manera en que la vida interior señala que esta forma que veníamos creando ya no funciona y que requiere un nuevo nivel de conciencia. Bien, entonces, en ese sentido, entonces, los bloqueos son más un umbral, un, un, un punto de conexión, un punto de información, no un obstáculo, no un lugar donde la psique invita a revisar creencias, a organizar emociones, a aflojar rigidez, a recuperar espontaneidad, a tomar una dirección más auténtica.
El bloqueo entonces no busca destruir la creatividad, porque somos creatividad, sino que quiere purificarla, profundizarla y honrarla. Muy bien. Entonces ahora estamos en el bloque 2. ¿Qué es un bloqueo creativo? Ujú. Muy bien. Entonces, el bloqueo creativo no es ausencia de talento, tampoco es falta de voluntad, es una configuración compleja del ser. Y ahí donde la emoción, la mente, el cuerpo, los vínculos entran en tensión. Entonces, comprender esto exige que tengamos una mirada multidimensional, porque la creatividad, igual que la vida, es un fenómeno integral. ¿Cuál es la dimensión psicológica a esto? Por un lado, la defensa, la ansiedad y las heridas tempranas. Entonces, el bloqueo creativo podríamos decir que es una forma de defensa psicológica. Es una reacción frente a amenazas de ser vistos, evaluados o expuestos. Entonces, hay tres ejes fundamentales. Uno, ansiedad anticipatoria, que se manifiesta con temor o fallar antes de intentar, ¿verdad? Me estás pidiendo que regrese la presentación. A ver, Alejandro, la voy a regresar. Tú me dices si solo es, perdón, no, a esta o una más. El acuerdo es que cuando alguien quiere ver una, cuando alguien quiera comunicar algo, lo puede hacer a través del chat. Bueno, ya no me está contestando Alejandro, entonces no sé si esta era sí, nada más es esta, una. A ver. Hacia adelante. A ver. La que teníamos, si no me recuerdo. ¿A esta te refieres, Alejandro? Bueno, espero ya esté completa. Sí. Creo que. No, sí, vamos bien, vamos bien. Muy bien. Entonces decíamos, vamos a ver primero la dimensión psicológica, ¿verdad? La defensa, la ansiedad y las ideas tempranas. Entonces, el bloque creativo, o bloqueo creativo, perdón, suele ser una forma de defendernos psicológicamente, de protegernos, de que no nos duela, ¿verdad? Puede ser una reacción ante las amenazas de ser vistos, de ser evaluados o expuestos. Ah, esa, a ver, permíteme un segundo. A ver, vamos a ver. Me están pidiendo que regresara un poquito. No, esa que a ver, estoy adelantando, no veo un chico con sudadera blanca. Ah. No, no sé si es esa. No creo, porque no hemos llegado a esa. A ver, Alejandro, si me comunicas, porque no veo, fíjate, aquí estoy rezando a todas, ¿eh? Y no hay una de sudadera blanca. Bueno, entonces seguimos, ¿vale? Ok, entonces el bloqueo creativo puede ser una forma de defensa psicológica ante una amenaza. O sea, que yo deje fluir mi creatividad, porque crear es crear cosas nuevas. Entonces, eso llama la atención, eso va a hacer que me vean, eso va a hacer que vea lo que creé. Eh, Puede haber un juicio, una evaluación, ¿ah? Y esto me puede exponer. Entonces, aquí hay tres ejes fundamentales ante eso. Por un lado, ansiedad anticipatoria. Podemos decir que toda ansiedad es anticipatoria porque toda ansiedad es un temor
o falla de algo que no ha pasado, algo del futuro, a veces inespecífico. En este caso particular es un temor a fallar antes de intentar, lo que decíamos. Ansiedad anticipatoria, temor a fallar antes de intentar. O sea, ni siquiera lo he logrado y ya tengo temor. O sea, ni siquiera lo he intentado. Y a veces, muchas veces ya lo intenté y lo hice bien y sigo con la idea de que algo está mal. O sea, si lo volviera a hacer, tendría mucho miedo a hacerlo. Entonces, aquí la memoria emocional puede traernos ecos de vergüenza, de crítica, de ridiculez vividos en la infancia, porque acuérdense, el niño por naturaleza es creativo. Entonces, cuando estaba siendo creativo y fue juzgado, es una forma de eh, eh, activar el bloqueo en un niño. El siguiente tiene que ver con el narcisismo herido. Partes que sienten que no serían lo suficientemente buenas, ¿no? Es igual, parte de la estructura. Entonces puede que tú tengas esta idea de tu acto creativo que simple y sencillamente no eres lo suficientemente bueno, no importa lo que hagas o cómo lo hagas. Ujú. ¿Cuál es la función de esta dimensión psicológica? Pues proteger a la psique de un dolor antiguo que se reactiva en el presente. Bueno, seguimos adelante. La dimensión cognitiva, ¿verdad? Creencias rígidas y autoimagen. En esta dimensión de las creencias, de la autoimagen, ¿verdad? Eh, nosotros creamos nuestros propios nudos o bloques creativos, como, por ejemplo, un pensamiento dicotómico. O soy perfecto o soy inútil. O esto está bonito o está feo. O les gusta o no les gusta, ¿no? Entonces, esas son las formas en que pensar dicotómicamente puede ser un bloqueo a nuestro flujo de creatividad. Otro, profecías de fracaso. Va a salir mal, a nadie le va a gustar, nadie lo va a querer. Es otra forma de que vamos creando estos nudos. Siguiente, comparación tóxica. Medir la hora propia con ideales inalcanzables. Igual, muy importante, ¿no? O sea, yo mismo me autocrítico y me autojuzgo. O sea, ya no espero que los demás lo hagan, sino yo mismo lo hago, ¿verdad? Y entonces en ese sentido, siempre me siento suficiente. Ujú. Y la última, una identidad limitante. Yo no soy creativo, yo no soy artista. ¿Cuántas veces no he escuchado? Eh, todos tenemos, somos, no es que sucede, somos esa fuente creativa. Eso es lo que somos. ¿No? Entonces, desde el punto de vista psicológico, este tipo de creencias, este tipo de pensamientos son el tipo de estructuras mentales que van afectando nuestra percepción y sabotean la acción. ¿No? Entonces, el bloqueo se vuelve en este nivel una jaula conceptual. Muy bien. La dimensión corporal, esto lo dijimos del principio, también el cuerpo tiene sus razones, como decía por ahí un libro, y el cuerpo también a través de bloqueos físicos bloquea energías, bloquea emociones, bloquea pensamientos. Eh, entonces la diversión corporal que tiene que ver con la tensión física, con un estado de hiperalerta, sobre todo a un nivel biológico, ¿verdad? O una inhibición somática. El cuerpo comunica, siempre comunica, ¿verdad? Y cuando la creatividad se bloquea, el cuerpo se contrae. Repito, cuando la creatividad se bloquea, el cuerpo se contrae. Entonces, ¿cuáles son algunas manifestaciones típicas de estos bloqueos corporales? Mandíbula tensa, pecho cerrado, respiración superficial, rigidez en hombros y manos, perdón, agotamiento inmediato al interior crear. Entonces, eh, esto es como ejemplo nada más, pero desde una explicación más neurofisiológica, el cuerpo entra en un modo amenaza, que es el estrés. Me van a atacar. Y repito, la mayoría de nuestros miedos que genera el estrés
No son miedos basados en la realidad. El estrés es un mecanismo biológico que está diseñado como producto de millones de años de evolución para protegernos de ataques o a través de huir o de responder ante un ataque que pone mi vida en peligro. Pero muchas veces estos actos de creatividad, la vida no está en peligro, pero sí mi idea que tengo de mí mismo puede estar en peligro. Y por eso puedo generar un excesivo estrés y generar estas tensiones musculares adicionales, ¿verdad? Eh, y en este contexto, entonces, regresando más a la parte psicológica, vemos entonces crear o mostrar lo creado como una amenaza, ¿verdad? Y esa creatividad no va a florecer en ese contexto. ¿No? ¿Por qué? Porque en ese contexto el sistema nervioso solo piensa en sobrevivir, no en innovar. ¿Ah? Muy bien, muy bien. Son tres láminas más y vamos a terminar la sesión de este día. Muy bien. Entonces, hablemos de otra dimensión de estos bloqueos, la relacional, miedo al juicio, vergüenza anticipada, la mirada del otro, ¿verdad? Entonces, toda creatividad implica la posibilidad de exposición. Entonces, los bloqueos suelen originarse en la relación con el otro. Por ejemplo, algunos de los más frecuentes, miedo al juicio, ¿qué van a pensar? Vergüenza anticipada, me van a ridiculizar, dependencia de aprobación, ¿haré bien lo que hago? Y expectativas externas también que sofocan la autenticidad. Entonces, otra vez, el bloqueo no es una negociación fallida entre el yo que quiere expresarse y el yo que teme no ser aceptado. Hablemos de la dimensión espiritual. Una de las cosas que motivan este diplomado y otros diplomados paralelos que estamos dando es que creemos que hemos caído en general, la mayoría de los seres humanos, las culturas, las sociedades, en una sociedad cada vez más materialista y no que estoy en contra del dinero ni de las posesiones, no. Estoy hablando de que para algunas personas están involucradas en tantas cosas em, que, em, eh, perdón, involucradas y además convencidas que el sentido de la vida es lo material, lo material. Y entonces lo espiritual ha perdido mucho terreno. Pero al mismo tiempo es la causa de muchos problemas contemporáneos. Entonces, en este plano, la pérdida de sentido y desconexión de este impulso creador, ¿verdad? Es lo que da. Entonces, hablamos que estos bloqueos tienen raíz profunda, ¿verdad? Uno de los raíces profundas son este nivel ontológico o espiritual. Cuando la persona pierde contacto con el sentido, crear se vuelve pesado. Las señales típicas, falta de propósito, sensación de vacío, pregunta interior, ¿para qué estoy haciendo esto? Creatividad reducida a productividad, la sensación de que la obra no tiene alma. Cuando el primer impulso creativo pierde conexión con el ser, aparece la parálisis. Desde una mirada espiritual, el bloque es la fatiga del alma cuando la acción deja de estar alineada con el propósito interior. Y esta es una síntesis del bloque 2, ¿verdad? El bloque creativo no es un evento aislado, es un nudo multidimensional, porque los nudos pueden aparecer en muchas dimensiones, donde convergen miedo, tensión, narrativa interna, memoria afectiva, sentido existencial. ¿Ah? Y no se resuelve atacándolo externamente, se comprende desde dentro, porque la creatividad no se empuja, se desata. Muy bien. Bueno, pues hasta aquí vamos a terminar. Viene otra conferencia a las 7:30 p.m. Perdón. No a las 7:30. Son 5, 6:30, a las 8 p.m. A las 8 p.m. vamos a tener otra conferencia. Esa va a ser dedicada al amor. Entonces, eh, pues que tengan una bonita tarde. Ahorita sí voy sí, puedes regresar las últimas. Ah, perdón, ¿quieres que regrese a las últimas tres? A ver, cómo nos, permíteme un segundo. A ver, voy aquí. Esta es una, este es dos, este es tres. Aquí a partir de esta. A ver, tú me dices si es a partir de esa que quieres que la regrese o me adelanto una.
Ya no, aquí acaba de escribir, permíteme un segundo. A ver, permíteme un segundo. Sí, una. Bueno, ahí se es una. Ahora me adelanto una más. Esa me imagino que también la quieres ver. Ujú. Y esa última. ¿Sí? ¿Es así? Esta y la que sigue. ¿Quieres que te la deje aquí yo? Si quieres, yo me retiro tantito, te la dejo y luego, pues cuando regrese te pongo la otra esta. ¿Te parece? Ah, una más. A ver, entonces espérame. Esta es la última que quieres que ver. Esta última. Bueno, ahí lo dejo entonces. Y yo regreso a las 8 de la noche para nuestra última conferencia del día de hoy. Gracias. Apago.